En un pequeño pueblo soleado, donde el cielo del atardecer a menudo se tiñe de tonos anaranjados, vivía Joe, un hombre de 70 años conocido por su soledad. Su casa, una modesta estructura de madera, se encontraba al final de un camino de tierra, desgastada por el tiempo y los elementos. La vida de Joe estuvo marcada por la pérdida, y aunque se había acostumbrado a los ritmos tranquilos del aislamiento, todo cambió el día que encontró a una joven asustada, Emily, escondida en su granero. A medida que se desenredaba su historia de abuso, Joe supo que tenía que protegerla, incluso si eso significaba enfrentarse al peso de la ley y a una comunidad dispuesta a cuestionar cada uno de sus movimientos. Pero Joe estaba decidido, no podía permitir que regresara a la oscuridad de la que había huido. Embárcate en esta emocionante historia ahora. Si ya eres fan de nuestro canal y quieres ayudarnos a crear más contenido cautivador, muestra tu cariño haciendo clic en el botón Me gusta. Profundicemos en la historia. La vida de Joe había sido tranquila durante mucho tiempo, marcada por la pérdida de su esposa y el retiro gradual a la soledad. Sus rutinas diarias, el cuidado de su pequeña y descuidada propiedad, se habían convertido en las únicas constantes en su mundo. Pero todo cambió una mañana cuando descubrió a Emily, una niña de 8 años, acurrucada en la esquina de su granero. Estaba sucia, asustada y no quería hablar al principio. Sin embargo, con paciencia, Joe le fue sacando poco a poco la historia. Emily había huido de su padrastro abusivo después de perder a su madre, y sus palabras llenaron a Joe de un dolor profundo y familiar. Sabía que tenía que protegerla, pero también se daba cuenta de lo mal preparado que estaba para manejar la situación. Joe vivía solo, lejos del bullicio de la ciudad, y hacía años que no asumía una responsabilidad semejante. A pesar de sus dudas, acogió a Emily en su modesta casa, ofreciéndole comida y refugio. Su corazón, que se había endurecido por años de soledad, se conmovió al ver lo vulnerable que era. Pasaron los días y Joe supo que necesitaba ayuda. El representante de la ley del pueblo, Sam, siempre había sido justo, pero Joe temía lo que sucedería si el padrastro de Emily se involucraba. Cuando Joe se acercó a Sam con la historia de Emily, la respuesta fue tan sombría como había esperado. Legalmente, ella no puede quedarse contigo, Joe. Las autoridades tendrán que intervenir y su padrastro podría ser notificado, advirtió Sam. El corazón de Joe se hundió. No podía dejar que Emily regresara con el hombre que la había lastimado, pero también sabía que la ley no estaba de su lado. Decidido a hacer todo lo que pudiera, Joe continuó cuidando de Emily mientras mantenía su presencia oculta a las miradas indiscretas del pueblo. Sin embargo, sus esfuerzos pronto estuvieron en peligro cuando sus vecinas, Cindy y Martha, comenzaron a sospechar. Notaron sus frecuentes viajes al granero y decidieron enfrentarlo. Joe, al darse cuenta de que ya no podía ocultar a Emily, las invitó a entrar y les explicó la situación. Para su sorpresa, Cindy y Martha, aunque sorprendidas, se mostraron compasivas. Accedieron a ayudarlo, pero advirtieron: si las personas equivocadas se enteran, Emily podría ser secuestrada. Con su ayuda, Joe comenzó a preparar su casa para el inevitable escrutinio de las autoridades. Cindy y Martha trajeron comida y ropa, tratando de que Emily estuviera lo más cómoda posible, mientras Joe buscaba una solución más permanente. Todas las noches, Joe velaba por la niña, con la mente llena de preocupación por lo que podría pasar a continuación. Su mente se remontaba a los días en que había vivido para su familia. Ahora, con Emily a su cuidado, sentía un renovado sentido de propósito, aunque el peso de la responsabilidad era aplastante. Pasaron las semanas y la vida tranquila de Joe se transformó en un torbellino de preocupaciones y preparativos. Su casa, que antes estaba vacía, ahora parecía llena de vida con Emily cerca, aunque la amenaza de perderla se acercaba cada vez más. La investigación de Sam sobre el padrastro de Emily estaba avanzando y había un atisbo de esperanza de que pudieran presentarse cargos, pero el tiempo se estaba agotando.
Las autoridades se estaban impacientando y Joe sabía que los servicios sociales pronto vendrían a inspeccionar su casa. Finalmente llegó el día. 2 trabajadores sociales llegaron a la puerta de Joe y la visita fue tan tensa como Joe había temido. Hicieron una pregunta tras otra, inspeccionaron cada rincón de su modesta casa y hablaron con Emily en privado. Aunque Joe había hecho todo lo posible para que su hogar fuera seguro y acogedor, la decisión de los trabajadores sociales no era la que él quería escuchar. Ha hecho un gran trabajo cuidándola, señor Joe, pero dada su edad y situación de vida, recomendamos que Emily sea colocada en un hogar de acogida mientras solucionamos esto, dijeron. El corazón de Joe se hundió. No podía soportar la idea de que se llevaran a Emily a un lugar desconocido. Sin embargo, a pesar de sus palabras, Emily permaneció al lado de Joe, mirándolo con confianza en sus ojos. ¿Me van a llevar?, preguntó con su voz temblorosa. Joe luchó por encontrar las palabras adecuadas, pero prometió: «Haré todo lo que pueda para mantenerte a salvo». A medida que se desarrollaba el proceso legal, Joe se preparaba para una batalla mucho más personal que cualquier otra que hubiera enfrentado en su vida. Lucharía por Emily como si fuera suya, sin importar las probabilidades que tuviera en su contra. Con el peso de la recomendación de los trabajadores sociales sobre él, Joe sabía que los próximos días serían cruciales. No podía permitir que se llevaran a Emily. Con la ayuda de Cindy y Martha, se preparó para la audiencia judicial que decidiría su destino. Se aseguraron de que la casa estuviera en buenas condiciones y trabajaron en la recopilación de testimonios de los vecinos que habían presenciado la dedicación de Joe a Emily. La comunidad había comenzado a unirse en torno a ellos, conmovida por el vínculo entre el anciano y la joven que había encontrado refugio bajo su cuidado. Mientras tanto, Emily siguió abriéndose más y compartiendo pequeños fragmentos de su vida antes de que la oscuridad de su padrastro se apoderara de ella. Una noche, mientras estaban sentados tranquilamente junto al fuego, Emily le contó a Joe sobre su madre, cómo solían sentarse juntas en el porche para mirar las estrellas. Ella siempre me decía que las estrellas eran como pequeñas luces de personas que nos amaban, que miraban hacia abajo para guiarnos cuando teníamos miedo, dijo Emily con la voz teñida de tristeza. Joe escuchó, con el corazón dolorido por ella, sintiendo una conexión con su dolor. La pérdida era algo que entendía muy bien. A la mañana siguiente, Sam llegó con una actualización. Joe, he hablado con las autoridades y están presentando cargos contra el padrastro de Emily, pero llevará tiempo. Los trabajadores sociales están presionando para que se le dé un hogar de acogida hasta que todo se resuelva y no tenemos mucho que pueda detenerlos. Tendrás que presentar tu caso con fuerza en la audiencia. Joe asintió y sintió que el peso de la situación se acentuaba sobre sus hombros. No me rendiré, Sam. Ella pertenece a este lugar donde está a salvo. El día de la audiencia judicial llegó demasiado pronto. Joe se paró frente al juez con las manos temblorosas, pero con la voz firme. Habló desde el corazón, explicando lo mucho que Emily había llegado a significar para él y lo duro que había trabajado para proporcionarle un hogar seguro. Sam testificó en su nombre, detallando la investigación sobre el padrastro de Emily y el peligro que enfrentaría si se la devolvieran. Cindy y Martha también subieron al estrado, hablando del amor y el cuidado de Joe por la niña, enfatizando el apoyo de la comunidad que lo respaldaba. Mientras continuaba el proceso, Joe notó que Emily estaba sentada tranquilamente a su lado, con los ojos muy abiertos, llenos de esperanza y miedo. No podía soportar decepcionarla. Después de lo que parecieron horas de deliberación, el juez finalmente habló. Las pruebas presentadas dejan en claro que el señor Joe ha hecho todo lo posible para cuidar de esta niña. Si bien su edad y situación de vida plantean inquietudes, el vínculo emocional entre ellos es innegable y el bienestar de la niña debe ser nuestra prioridad. Por lo tanto, le otorgaré al señor Joe la tutela temporal de Emily, con la condición de que se realicen controles regulares con los servicios sociales. Joe casi se derrumbó de alivio.
se volvió hacia Emily, que tenía lágrimas en los ojos, y su pequeña mano se deslizó en la de él. Por ahora habían ganado. Al salir del juzgado, Joe sintió una sensación de paz que no había sentido en años. La batalla no había terminado, aún quedaban obstáculos legales por superar y tendrían que demostrar que el padrastro de Emily no estaba en condiciones de estar casado de forma permanente. Pero por primera vez, Joe supo que tenían una verdadera posibilidad de permanecer juntos. Las semanas siguientes transcurrieron como un borrón. Los trabajadores sociales visitaban regularmente a Emily para comprobar su bienestar e inspeccionar la casa, pero Joe no tenía nada que ocultar. Cindy y Martha fueron pilares de apoyo constantes. Le llevaban comida, ayudaban con las reparaciones de la casa e incluso cuidaban de Emily cuando Joe necesitaba un descanso. Era una vida nueva y ajetreada en comparación con la existencia tranquila y solitaria que había conocido, pero Joe la aceptó de todo corazón. Emily empezó a prosperar en este nuevo entorno. Ya no parecía tan asustada como cuando llegó por primera vez. Se reía más, incluso jugaba con la muñeca improvisada que Joe le había fabricado con paja. Una noche, mientras estaban sentados en el porche mirando las estrellas, tal como Emily había hecho con su madre, se volvió hacia Joe y le susurró: «Creo que mi mamá estaría feliz de que esté aquí». Joe sintió que se le formaba un nudo en la garganta, abrumado por la emoción. «Creo que ella también lo estaría», dijo suavemente, apretándole la mano. Pero su felicidad seguía ensombrecida por la inminente pregunta de qué sucedería a largo plazo. Sam seguía trabajando en el caso contra el padrastro de Emily y, aunque se estaban logrando avances, Joe sabía que el sistema legal avanzaba lentamente. Solo podían esperar que el tribunal finalmente decidiera hacer permanente la tutela. Un día, mientras Joe trabajaba en el jardín con Emily a su lado, Sam llegó con noticias. «Joe, lo tenemos. Han arrestado al padrastro de Emily y con las pruebas que hemos reunido, se enfrenta a una importante condena de prisión. Todavía depende del tribunal, pero esto podría ser lo que necesitas para conseguir la custodia permanente». El alivio fue abrumador, pero Joe controló sus emociones. Sabía que todavía había trabajo por hacer. «Gracias, Sam», dijo con la voz cargada de gratitud. Esa tarde, cuando el sol se puso y el cielo se iluminó con tonos de rosa y naranja, Joe y Emily se sentaron en el porche en sus lugares habituales. Por primera vez en mucho tiempo, Joe se sintió esperanzado por el futuro. Emily apoyó la cabeza en su hombro y él la rodeó con un brazo de manera protectora. «¿Crees que siempre estaremos juntos, abuelo?», preguntó Emily, usando el término con el que había empezado a llamarlo recientemente. Joe sonrió, con el corazón henchido de amor por esa valiente niñita que había llegado a su vida de forma tan inesperada. «Eso espero, Emily. De verdad que lo espero». Por primera vez en años, Joe sintió que tenía un propósito nuevamente. Ya no estaba solo, y mientras pudiera, lucharía para mantener a Emily a salvo. En las semanas siguientes, el pequeño pueblo de Joe se unió para apoyarlo a él y a Emily. Los vecinos trajeron comida y los niños de las granjas cercanas pasaron a jugar con Emily, que se había convertido en una especie de heroína local. Todos admiraban a Joe por haber dado un paso adelante, y aunque todavía había rumores y preocupaciones sobre su edad, el pueblo comenzó a verlo bajo una luz diferente. Ya no era solo el anciano solitario al final del camino, sino un protector, un guardián. Cindy y Martha siguieron brindándole su apoyo incondicional, ayudando a Joe a sortear las complejidades del sistema legal. Visitaron el juzgado con frecuencia e incluso ayudaron a reunir firmas de la ciudad en apoyo de la tutela de Joe. El vínculo entre los tres, que se había formado por necesidad, se había convertido en una profunda amistad. Mientras tanto, Emily había empezado a asistir a la escuela local, donde poco a poco hizo amigos y encontró una sensación de normalidad. Sus profesores decían que era brillante y curiosa, aunque todavía cargaba con el peso de su pasado.
Joe la acompañaba a la escuela todas las mañanas y la esperaba en la puerta por la tarde. Sus conversaciones tranquilas estaban llenas de esperanza por un futuro en el que podrían estar juntos para siempre. Sin embargo, a pesar de su creciente optimismo, Joe no podía librarse del persistente temor a lo que pudieran decidir los tribunales. Una tarde, Sam pasó por la casa de Joe con novedades. Joe ya se fijó la fecha del juicio para el padrastro de Emily. Si todo va bien, pronto podremos tomar una decisión sobre la custodia permanente. A Joe se le revolvió el estómago de anticipación y temor. ¿Cuánto tiempo?, preguntó. Alrededor de un mes, respondió Sam. Pero no te preocupes, tenemos un caso sólido. El juez se encargará de que Emily esté contigo. El mes transcurrió lentamente y cada día presentaba nuevos desafíos, mientras Joe intentaba evitar que su mente se distrajera pensando en los peores resultados posibles. Se dedicó por completo a cuidar de Emily, asegurándose de que estuviera feliz, sana y a salvo. La idea de perderla ahora, después de todo lo que habían pasado, era insoportable. Finalmente llegó el día. Joe se vistió con su mejor ropa, un traje viejo que no había visto la luz del día en años, y se dirigió al juzgado con Emily a su lado. Ella le agarró la mano con fuerza y sus ojos muy abiertos delataban su miedo. «Tengo miedo, abuelo», susurró mientras se acercaban al edificio. Joe se arrodilló a su altura, sintiendo un profundo dolor por ella. «Lo sé, cariño, pero estamos juntos en esto. No importa lo que pase, no me iré a ninguna parte». La sala del tribunal estaba llena de tensión cuando comenzó el juicio. Se presentaron pruebas del abuso de Emily y los testigos testificaron a favor de Joe. Sam, Cindy y Martha hablaron sobre la dedicación de Joe, y la propia Emily subió al estrado con valentía y le dijo al tribunal cuánto amaba su nueva vida con Joe. Cuando el juez se retiró a deliberar, la sala quedó sumida en un tenso silencio. Joe abrazó a Emily y rezó en silencio para que el resultado fuera a su favor. Después de lo que pareció una eternidad, el juez regresó al estrado. Toda la sala quedó en silencio, todos conteniendo la respiración mientras esperaban la decisión. Joe podía sentir que su corazón latía con fuerza en su pecho. Su mano todavía agarraba la pequeña de Emily. El juez miró los papeles que tenía frente a él antes de hablar, con voz firme pero firme. Después de analizar las pruebas, queda claro que el abuso que sufrió Emily a manos de su padrastro es grave e innegable. También es evidente que el señor Joe le ha proporcionado un entorno afectuoso y estable durante este momento difícil. Si bien existen preocupaciones con respecto a su edad, el vínculo entre el señor Joe y Emily es innegable y su bienestar emocional debe ser una prioridad. Joe sintió que su pulso se aceleraba y todo su cuerpo se tensaba con anticipación. Dicho esto, continuó el juez, le otorgo al señor Joe la tutela permanente de Emily, con controles regulares de los servicios sociales para garantizar su bienestar continuo. A Joe se le cortó la respiración. No podía creer lo que estaba oyendo. Había luchado con todas sus fuerzas y ahora, por fin, todo había terminado. Emily era suya, oficialmente y para siempre. Las lágrimas brotaron de sus ojos cuando se volvió hacia Emily, que lo miró con una sonrisa tan amplia que le derritió el corazón. «Lo logramos, abuelo», susurró con la voz cargada de emoción. Joe la abrazó con fuerza, abrumado por el alivio y la gratitud. «Sí, cariño, lo logramos», dijo con la voz quebrada por la emoción. «Te quedarás aquí conmigo, donde perteneces». Cuando salieron del juzgado ese día, de la mano, Joe no pudo evitar sentir como si le hubieran quitado un peso de encima. La incertidumbre que lo había perseguido durante tanto tiempo finalmente había desaparecido, reemplazada por una profunda sensación de paz y satisfacción. Había luchado por Emily, tal como había prometido, y ahora su futuro juntos estaba asegurado. De regreso a casa, el pueblo se reunió para celebrar la victoria. Cindy y Martha llegaron con un banquete y los vecinos se reunieron para felicitar a Joe y Emily.
Hubo risas, lágrimas y una sensación compartida de alegría que irradiaba por toda la pequeña casa. Por primera vez en años, la casa de Joe se llenó de calidez, amistad y el sonido de la risa de un niño, algo que pensó que nunca volvería a experimentar. Cuando el sol se puso esa tarde, Joe y Emily se encontraron nuevamente sentados en el porche, mirando las estrellas parpadear sobre ellos. El aire era fresco y el cielo era de un profundo tono índigo, con las primeras estrellas titilando como distantes faros de esperanza. Emily apoyó la cabeza en el hombro de Joe. Su cuerpo se relajó en el reconfortante abrazo de seguridad y amor. ¿Crees que mamá puede vernos?, preguntó Emily en voz baja, con los ojos fijos en el cielo. Joe miró las estrellas con el corazón apesadumbrado por la emoción. «Creo que sí puede, Emily», dijo en voz baja. «Y creo que está muy orgullosa de ti». Emily sonrió con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Espero que sepa que ahora soy feliz». Joe le apretó la mano con suavidad. «Ella lo sabe, cariño, ella lo sabe». En las semanas siguientes, la vida se acomodó a un nuevo y tranquilo ritmo para Joe y Emily. Los trabajadores sociales seguían visitándolos de vez en cuando, pero sus informes siempre eran positivos y Emily siguió progresando en la escuela. Las pesadillas que alguna vez la habían acosado comenzaron a desaparecer, reemplazadas por una sensación de seguridad y pertenencia. Había encontrado su lugar con Joe y juntos estaban construyendo un futuro lleno de amor y esperanza. Una noche, mientras estaban sentados junto al fuego, Emily se volvió hacia Joe con expresión pensativa. «Abuelo, ¿crees que la gente puede formar su propia familia?». Joe sonrió ante su pregunta, entendiendo el significado más profundo que había detrás de ella. «Creo que las familias son de todo tipo y tamaño», dijo. «No importa si están emparentados por sangre, lo que importa es el amor y el cuidado que se tienen entre sí». Emily consideró sus palabras por un momento antes de asentir. «Me alegro de que seas mi familia, abuelo». Joe sintió que se le cerraba la garganta por la emoción. «Me alegro de que seas mía también, Emily». Mientras el fuego crepitaba suavemente junto a ellos, Joe se dio cuenta de que al cuidar de Emily no solo la había salvado a ella, sino que ella también lo había salvado a él. Ella había devuelto el propósito, el amor y la luz a su vida, llenando el vacío que una vez había estado dominado por la soledad y el dolor. Por primera vez en mucho tiempo, Joe se sintió completo de nuevo. Los años venideros no estarían exentos de desafíos, pero Joe sabía que los afrontarían juntos. Él estaría allí para Emily, tal como ella había estado allí para él. Y sin importar lo que deparara el futuro, ahora eran una familia forjada no por la sangre, sino por el amor, la confianza y la creencia compartida de que pertenecían juntos. ¿Qué te parecieron las acciones de Joe? ¿Crees que tomó la decisión correcta al luchar por Emily? ¿Qué harías si estuvieras en su lugar? Comparte tu opinión en los comentarios a continuación. Si te conmovió esta historia, dale me gusta y compártela con tus amigos. Y no te pierdas otro video conmovedor que puedes encontrar en tu pantalla ahora mismo. Suscríbete al canal para no perderte ninguna actualización. Hasta el próximo video.